¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la muerte más horrible registrada en las Sagradas Escrituras? Prepárate para conocer hoy el destino más escalofriante que Dios reservó para una de las personas más malvadas de la Biblia. Estamos hablando de Jezabel, una mujer cuya maldad fue tan grande que su final tenía que ser igualmente impactante. ¡Ay, Dios mío! Esta historia te dejará sin aliento. Jezabel no solo desafió a Dios abiertamente, sino que persiguió y mató a sus profetas, introdujo la adoración a Baal en Israel y manipuló todo un sistema para asesinar a un hombre inocente por una simple viña. ¿Y sabes qué? Su muerte fue exactamente como Dios lo había profetizado, devorada por perros hasta que solo quedaron su cráneo, manos y pies. Esta princesa fenicia que se convirtió en la esposa del rey Acab no era cualquier persona. Era hija de Etbal, rey de los Sidonios, y desde pequeña fue educada en la adoración a dioses falsos. Cuando llegó a Israel, no vino para adaptarse. ¿Qué va? Vino con la misión de transformar la fe del pueblo elegido de Dios y eliminar cualquier rastro del Señor. Si crees que has visto maldad en este mundo, espera a conocer lo que esta mujer fue capaz de hacer. Desde ordenar el asesinato de los profetas de Dios hasta manipular a su débil esposo para construir templos a Baal. Y no te pierdas cómo terminó. Arrojada desde una ventana por orden de Jehú y devorada por perros, cumpliendo al pie de la letra la profecía que Elías había pronunciado años antes. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a revelar las lecciones espirituales que podemos aprender de esta impactante historia. ¿Cómo se refleja el espíritu de Jezabel en nuestra sociedad actual? ¿Qué nos enseña sobre la justicia divina y el peligro de desafiar a Dios? Deja tu comentario sobre qué aspecto de esta historia te impacta más. Y no olvides suscribirte para más contenidos que te ayudarán a profundizar en tu fe y conocimiento de la Biblia. ¿Qué tal, amigos? Hoy nos adentraremos en una de las historias más impactantes de la Biblia, y vaya que hay muchas. La historia de Jezabel no es para los débiles de corazón, Es una narración que nos muestra cómo el poder sin la guía de Dios puede llevarnos por senderos oscuros y peligrosos. Jezabel fue, sin lugar a dudas, una mujer extraordinaria, en muchos sentidos. Menuda personalidad tenía. Era fuerte, decidida y con una capacidad de influencia que ya la quisieran muchos líderes actuales. Pero, ¡ay, Dios mío! Usó todos esos dones para los propósitos equivocados. En el reino de Israel, su nombre llegó a ser sinónimo de maldad y manipulación. La Biblia nos la presenta en 1 Reyes 16:31, cuando se casa con el rey Acab, y desde 1900, ese momento, la historia del pueblo de Dios toma un giro dramático. Es que, no es poca cosa lo que hizo. Introdujo la adoración a Baal y Asera, dioses paganos, en una nación que había sido llamada a ser luz para el mundo a través de la fe en el único Dios verdadero. Lo más impresionante de Jezabel es que no actuaba a escondidas. ¿Qué va? Era descarada en su desafío a Dios. Mientras que muchos pecadores de la Biblia actuaban con cierto temor o remordimiento, ella parecía disfrutar de su rebelión. ¿Te has encontrado alguna vez con personas así? Aquellas que no solo hacen lo malo, sino que se jactan de ello. Jezabel representa esa actitud de desafío directo a la autoridad divina. En 1 Reyes 18:4 leemos que Jezabel exterminaba a los profetas del Señor. Fíjate qué barbaridad. No se conformaba con ignorar a Dios, sino que activamente perseguía a quienes lo representaban. Es como si dijera: no solo no creo en tu Dios, sino que voy a eliminar cualquier rastro de él en mi reino. Esta historia nos enseña una lección fundamental sobre la paciencia de Dios y su justicia. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que personas malvadas prosperen? ¿Por qué parece que se salen con la suya? La historia de Jezabel nos muestra que la justicia divina puede tardar, pero nunca falla. Dios le dio tiempo para arrepentirse, como nos lo da a todos nosotros. Jesús Cristo nos enseña en sus parábolas que Dios es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Pero también es justo,
Y cuando la maldad persiste, su juicio llega. Como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La caída de Jezabel, que veremos más. Adelante, es un recordatorio poderoso de que nadie está por encima de Dios. Por muy poderosos que seamos en este mundo, por mucha influencia que tengamos, al final todos rendiremos cuentas ante el Creador. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos usando nuestra influencia para honrar a Dios o para promover nuestros propios intereses? ¿Reconocemos su autoridad o vivimos como si fuéramos dueños de nuestro destino? La fe verdadera nos llama a someternos humildemente a Dios, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque a veces parezca que los malvados prosperan, la Biblia nos asegura que los mansos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Qué promesa tan reconfortante para quienes deciden seguir el camino de la rectitud en un mundo que a menudo premia lo contrario. Vaya personaje que tenemos entre manos, queridos amigos. Para entender realmente quién era Jezabel, hay que remontarse a sus orígenes. ¿De dónde salió esta mujer que causó tanto revuelo en la historia bíblica? Pues resulta que Jezabel no era cualquier persona. ¿Qué va? Era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, como nos cuenta 1 Reyes 16:31. Sidón era una poderosa ciudad fenicia, conocida por su comercio y... ¡Ay, Dios mío!, por su idolatría. Desde pequeñita, Jezabel creció en un ambiente donde la adoración a Baal y Asera era lo normal, lo cotidiano. Imagínense, en vez de aprender sobre el Dios verdadero, ella fue educada en tradiciones paganas, que más tarde intentaría imponer en Israel. Su matrimonio con Acab no fue precisamente un cuento de hadas basado en el amor. ¿Qué va? Fue una alianza política estratégica. Acab, como rey de Israel, buscaba fortalecer relaciones con las naciones vecinas. ¿Y qué mejor manera que casándose con la princesa de Sidón? El problema es que no consideró las consecuencias espirituales de esta unión. La Biblia nos advierte, en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y vaya si esta unión fue desigual. Jezabel no llegó a Israel como una esposa sumisa dispuesta a adoptar la fe de su nuevo pueblo. Al contrario, vino con una misión: traer consigo sus dioses y sus prácticas religiosas. Lo más impactante de Jezabel fue su determinación para erradicar la adoración a Dios en Israel. No se conformó con practicar su religión en privado, sino que promovió activamente el culto a Baal. Construyó templos, estableció altares y, lo más grave, mandó matar a los profetas del Señor. En 1 Reyes 18:4 leemos que Jezabel exterminaba a los profetas del Señor, una persecución religiosa en toda regla. Mientras tanto, mantenía a 450 profetas de Baal y 400 de Asera alimentándolos de su mesa real. Menudo contraste. Eliminaba a quienes hablaban en nombre del Dios verdadero mientras patrocinaba a los falsos profetas. Es que, no estamos hablando de una simple preferencia religiosa, sino de una campaña sistemática para sustituir la fe en Dios por la idolatría. Pero, ¿por qué tanto empeño en promover a Baal? Hay que entender que Baal era considerado el dios de la lluvia y la fertilidad. En una sociedad agrícola como la de entonces, tener al dios que supuestamente controlaba las cosechas de tu lado parecía una ventaja. Jezabel aprovechó esta creencia para convencer al pueblo de que Baal, no el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era quien podía garantizar su prosperidad. ¡Qué engaño tan terrible! Estaba alejando al pueblo de la fuente verdadera de toda bendición. Como nos recuerda Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Jesús Cristo también nos enseñó a buscar primero el reino de Dios, confiando en que todo lo demás vendría por añadidura. Mateo 6:33. La historia de Jezabel nos muestra el peligro de las influencias negativas en nuestra vida espiritual. A veces, como Acab, podemos tomar decisiones aparentemente prácticas o convenientes,
sin considerar su impacto en nuestra relación con Dios. Una simple alianza, un matrimonio estratégico, terminó desviando a todo un reino del camino de la fe. ¿No es asombroso el poder que puede tener una sola persona? Por eso la Biblia nos advierte que debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Cada decisión que tomamos, cada influencia que permitimos en nuestra vida, tiene el potencial de acercarnos o alejarnos de Dios. Jezabel representa esa influencia que, poco a poco, va corrompiendo lo que toca. Pero no adelantemos acontecimientos, porque lo que viene a continuación en su historia nos muestra hasta dónde puede llegar alguien cuando rechaza completamente la autoridad divina y se deja llevar por la ambición y el poder. Si hay algo que la Biblia nos muestra con claridad, es cómo una influencia negativa puede transformar por completo a una persona. Y el caso del rey Acab, bajo la influencia de Jezabel, es, madre mía, uno de los ejemplos más dramáticos que podemos encontrar en las Escrituras. ¿Sabéis lo que dice 1 Reyes 21:25? A la verdad, ninguno se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor como Acab, a quien su mujer Jezabel incitaba. ¡Qué declaración tan contundente! La Biblia no se anda con rodeos al señalar la influencia destructiva que Jezabel ejerció sobre su marido. Acab no era precisamente un modelo de virtud antes de conocer a Jezabel, pero después de casarse con ella, vaya cambio, se convirtió en una marioneta en sus manos. Es fascinante, y a la vez aterrador, ver cómo un rey con tanto poder podía ser tan débil ante la manipulación de su esposa. Jezabel no se conformaba con ser la reina consorte, que va. Ella quería gobernar, quería tomar las decisiones, quería imponer su voluntad, y lo consiguió manipulando a Acab, aprovechándose de sus debilidades y de su falta de carácter. ¿No os habéis encontrado alguna vez con personas así? Aquellas que saben exactamente qué botones pulsar para conseguir lo que quieren. Jezabel era una maestra en ese arte oscuro de la manipulación. Lo más triste de esta relación es que Acab permitió que Jezabel lo alejara cada vez más de Dios. En lugar de ser él quien la guiara hacia la fe verdadera, fue ella quien lo arrastró hacia la idolatría. Es que, el papel de un líder, especialmente de un rey de Israel, era guiar al pueblo en la adoración al Dios verdadero. Pero Acab abdicó de esa responsabilidad y se dejó llevar por los deseos de su esposa. Como nos recuerda Efesios 5:23, el esposo debe ser cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No se trata de dominio o control, sino de liderazgo espiritual y moral. Acab falló estrepitosamente en este aspecto, permitiendo que Jezabel tomara el control no solo de su vida, sino del destino espiritual de todo Israel. La influencia de Jezabel sobre Acab nos muestra también la importancia de rodearnos de personas que nos acerquen a Dios, no que nos alejen de Él. Jesús Cristo nos enseñó que somos sal y luz del mundo. Mateo 5:13-16, llamados a influir positivamente en los demás. Pero Jezabel era como una sombra que oscurecía todo lo que tocaba. Su influencia sobre Acab fue tan profunda que él llegó a construir un templo y un altar a Baal en Samaria. 1 Reyes 16:32, algo impensable para un rey de Israel. Imaginen el escándalo, el rey del pueblo elegido por Dios promoviendo activamente la adoración a un ídolo pagano. Y todo porque permitió que su esposa lo manipulara y lo desviara del camino de la fe. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre las influencias que permitimos en nuestra vida. ¿Quiénes son las personas que nos rodean? ¿Nos acercan a Dios o nos alejan de Él? La fe es como una planta delicada que necesita el ambiente adecuado para crecer. Si nos rodeamos de personas como Jezabel, que constantemente cuestionan y socavan nuestra relación con Dios, nuestra fe puede debilitarse. Como dice 1 Corintios 15:33, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Acab es un ejemplo trágico de alguien que permitió que una influencia negativa lo corrompiera por completo, llevándolo a convertirse en uno de los reyes más malvados de la historia de Israel. Su debilidad ante Jezabel no solo afectó su vida personal,
sino que tuvo consecuencias catastróficas para todo el pueblo de Dios. Y es que, amigos míos, nuestras decisiones personales, especialmente cuando estamos en posiciones de liderazgo, nunca afectan solo a nosotros mismos. Tienen un impacto en todos los que nos rodean, para bien o para mal. Ahora llegamos a uno de los momentos más emocionantes y dramáticos de toda la Biblia. Qué escena tan impresionante la que se vivió en el Monte Carmelo. Es como si Dios mismo hubiera preparado el escenario para un enfrentamiento épico entre la verdad y la mentira, entre la fe auténtica y la idolatría. Y en medio de todo esto, ¿quién está? Nuestro valiente profeta Elías, solo contra 450 profetas de Baal. Menuda desventaja numérica. Pero, bendito sea Dios. Cuando estamos del lado del Señor, nunca estamos realmente solos. La situación en Israel había llegado a un punto crítico. Tras años de influencia de Jezabel, el pueblo estaba confundido, dividido en sus lealtades. Como dice 1 Reyes 18:21, Elías se dirigió al pueblo diciendo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Qué pregunta tan directa. Elías no se andaba con rodeos, Estaba desafiando al pueblo a tomar una decisión clara, a dejar de estar a medias tintas en asuntos de fe. Y es que, la fe en Dios no admite competencia ni división. Jesús Cristo también nos enseñó que ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Es una elección que todos debemos hacer. ¿A quién vamos a servir? El desafío que Elías propuso fue sencillo pero contundente. 2 altares, 2 sacrificios, y el Dios que respondiera con fuego. Ese sería el verdadero. Los profetas de Baal aceptaron el reto, confiados en su numerosa presencia y en el apoyo real. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron a Baal: Baal, respóndenos. Pero, como nos dice la Biblia en 1 Reyes 18:26, no había voz ni quien respondiese. ¡Qué silencio tan revelador! A medida que pasaban las horas, su desesperación aumentaba. Comenzaron a saltar alrededor del altar, a cortarse con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre, tratando desesperadamente de llamar la atención de su Dios. Elías, mientras tanto, se burlaba de ellos diciendo: «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». 1 Reyes 18:27. Vaya ironía la del profeta. Estaba exponiendo la absurdidad de adorar a un Dios que no responde, que no existe. Cuando llegó el turno de Elías, su fe en Dios era inquebrantable. Preparó el altar, colocó el sacrificio, y para hacer aún más evidente el milagro que estaba por ocurrir, hizo que echaran agua sobre el sacrificio, no una, sino 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba el foso que había hecho. ¿Os imagináis la escena? Un sacrificio empapado, imposible de encender por medios humanos. Y entonces Elías oró: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas». 1 Reyes 18:36. Una oración sencilla, directa, llena de fe. Y la respuesta fue inmediata y espectacular. Entonces cayó fuego del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en el foso. 1 Reyes 8:38. ¡Qué manifestación tan poderosa del Dios vivo! No quedó ninguna duda sobre quién era el Dios verdadero. La reacción del pueblo fue caer sobre sus rostros y exclamar: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». 1 Reyes 18:39. En ese momento de claridad espiritual, siguiendo las instrucciones de Elías, capturaron a los profetas de Baal y los llevaron al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados. Puede parecer duro para nuestra sensibilidad moderna, pero en el contexto de la ley del Antiguo Testamento, los falsos profetas que desviaban al pueblo de Dios merecían la muerte. Deuteronomio 13:1-5.
Este acto simbolizaba la purificación de Israel, la eliminación de la influencia corrupta que había desviado al pueblo del camino de la fe verdadera. La confrontación en el Monte Carmelo nos enseña que, aunque a veces la verdad parezca estar en minoría, Dios siempre la vindica. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad de Dios, cuando se manifiesta en todo su poder, no puede ser ignorada ni negada. Y aunque Jezabel había logrado influir en gran parte de Israel, bastó un solo hombre de Dios, lleno de fe y valor, para desafiar todo su sistema de mentiras y exponerlo a la luz de la verdad divina. Después de semejante demostración de poder divino en el Monte Carmelo, uno pensaría que Jezabel se rendiría ante la evidencia, ¿verdad? Pero ¿qué va? En lugar de reconocer la supremacía del Dios de Israel, su reacción fue de una ira desmedida. Cuando Acab le contó todo lo que había sucedido, incluyendo cómo Elías había ejecutado a los profetas de Baal, Jezabel envió un mensaje al profeta que nos deja boquiabiertos por su audacia. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. Menuda amenaza. En vez de arrepentirse, juró venganza invocando a sus falsos dioses, los mismos que acababan de ser humillados públicamente. Esta reacción nos muestra hasta qué punto el corazón humano puede endurecerse contra Dios. Jezabel había presenciado, a través del relato de su esposo, una manifestación innegable del poder divino, y aún así, se aferró a su idolatría y a su odio hacia el representante de Dios. Es que, cuando alguien se ha entregado completamente al mal, ni siquiera los milagros más evidentes logran ablandar su corazón. Como nos recuerda Jesús Cristo en la parábola del rico y Lázaro, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:31. La fe no es cuestión de pruebas o evidencias, sino de un corazón dispuesto a recibir la verdad. Lo más sorprendente de esta historia es la reacción inicial de Elías. Este hombre que acababa de desafiar y vencer a 450 profetas de Baal, que había visto descender fuego del cielo, ahora huía por su vida, atemorizado por la amenaza de una sola mujer. Primera Reyes 19:3 nos dice que tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. ¡Qué contraste tan humano! Nos muestra que incluso los grandes héroes de la fe tienen momentos de debilidad y duda. Elías corrió hasta Berseba, en Judá, y dejando allí a su criado, se adentró un día de camino en el desierto. Agotado física y emocionalmente, se sentó bajo un enebro y pidió la muerte. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Primera Reyes 19:4. Qué momento tan humano y vulnerable para un profeta tan poderoso. Pero bendito sea Dios, que no nos abandona en nuestros momentos de debilidad. En medio de su desesperación, Dios envió un ángel para atender a Elías. Le proporcionó comida y agua, y le dijo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primera Reyes 19:7. Con la fuerza de esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí, en una cueva, Dios se le manifestó no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. En ese momento íntimo, Dios renovó la misión de Elías. Le aseguró que no estaba solo. Había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y le dio instrucciones específicas para continuar su ministerio, incluyendo la unción de Eliseo como su sucesor. Esta parte de la historia nos enseña lecciones profundas sobre la fe y el desánimo. A veces, después de grandes victorias espirituales, podemos experimentar momentos de duda y temor. Es parte de nuestra humanidad. Pero Dios no nos abandona en esos momentos. Como dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jesús también nos aseguró, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Juan 14:18. La persecución de Jezabel, lejos de destruir a Elías, se convirtió en la ocasión para que experimentara una nueva dimensión de la presencia y el cuidado de Dios. Y aunque Jezabel parecía tener todo el poder terrenal de su lado, con un rey débil que la apoyaba y recursos para perseguir al profeta, no pudo impedir que Dios cumpliera sus propósitos a través de Elías. Como nos recuerda Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La ira de Jezabel y su persecución a Elías nos muestran que, aunque los enemigos de Dios puedan parecer poderosos por un tiempo, nunca pueden frustrar los planes divinos ni silenciar definitivamente a quienes Dios ha llamado para proclamar su verdad. Después de semejante demostración de poder divino en el Monte Carmelo, uno pensaría que Jezabel se rendiría ante la evidencia, ¿verdad? Pero, ¿qué va? En lugar de reconocer la supremacía del Dios de Israel, su reacción fue de una ira desmedida. Cuando Acab le contó todo lo que había sucedido, incluyendo cómo Elías había ejecutado a los profetas de Baal, Jezabel envió un mensaje al profeta que nos deja boquiabiertos por su audacia. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Primera Reyes 19:2. Menuda amenaza. En vez de arrepentirse, juró venganza invocando a sus falsos dioses, los mismos que acababan de ser humillados públicamente. Esta reacción nos muestra hasta qué punto el corazón humano puede endurecerse contra Dios. Jezabel había presenciado, a través del relato de su esposo, una manifestación innegable del poder divino, y aún así se aferró a su idolatría y a su odio hacia el representante de Dios. Es que, cuando alguien se ha entregado completamente al mal, ni siquiera los milagros más evidentes logran ablandar su corazón. Como nos recuerda Jesús Cristo en la parábola del rico y Lázaro, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:31. La fe no es cuestión de pruebas o evidencias, sino de un corazón dispuesto a recibir la verdad. Lo más sorprendente de esta historia es la reacción inicial de Elías. Este hombre que acababa de desafiar y vencer a 450 profetas de Baal, que había visto descender fuego del cielo, ahora huía por su vida, atemorizado por la amenaza de una sola mujer. Primera Reyes 19:3 nos dice que tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. ¡Qué contraste tan humano! Nos muestra que incluso los grandes héroes de la fe tienen momentos de debilidad y duda. Elías corrió hasta Beerseba, en 1907, Judá, y dejando allí a su criado, se adentró un día de camino en el desierto. Agotado física y emocionalmente, se sentó bajo un enebro y pidió la muerte. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Reyes 19:4. Qué momento tan humano y vulnerable para un profeta tan poderoso. Pero, bendito sea Dios, que no nos abandona en nuestros momentos de debilidad. En medio de su desesperación, Dios envió un ángel para atender a Elías. Le proporcionó comida y agua, y le dijo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Primera Reyes 19:7. Con la fuerza de esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí, en una cueva, Dios se le manifestó, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. En ese momento íntimo, Dios renovó la misión de Elías, le aseguró que no estaba solo, había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y le dio instrucciones específicas para continuar su ministerio, incluyendo la unción de Eliseo como su sucesor. Esta parte de la historia nos enseña lecciones profundas sobre la fe y el desánimo. A veces, después de grandes victorias espirituales, podemos experimentar momentos de duda y temor. Es parte de nuestra humanidad, pero Dios no nos abandona en esos momentos. Como dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Jesús también nos aseguró, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18.
La persecución de Jezabel, lejos de destruir a Elías, se convirtió en la ocasión para que experimentara una nueva dimensión de la presencia y el cuidado de Dios. Y aunque Jezabel parecía tener todo el poder terrenal de su lado, con un rey débil que la apoyaba y recursos para perseguir al profeta, no pudo impedir que Dios cumpliera sus propósitos a través de Elías. Como nos recuerda Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La ira de Jezabel y su persecución a Elías nos muestran que, aunque los enemigos de Dios puedan parecer poderosos por un tiempo, nunca pueden frustrar los planes divinos ni silenciar definitivamente a quienes Dios ha llamado para proclamar su verdad. Si pensaban que ya habíamos visto lo peor de Jezabel, prepárense porque lo que viene ahora demuestra hasta qué extremos puede llegar un corazón corrompido por la ambición y el poder. El caso de la viña de Nabot, narrado en 1 Reyes 21, es quizás el ejemplo más claro de la maldad calculada de esta reina. Esta historia nos revela no solo su crueldad, sino también su astucia para manipular el sistema legal y religioso para sus propios fines. Vaya tela con esta mujer. Todo comenzó con un deseo aparentemente simple. El rey Acab quería la viña de Nabot, que estaba junto a su palacio en Jezreel. Le propuso a Nabot un trato que parecía justo. Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. 1 Reyes 21:2. Pero Nabot se negó rotundamente. Guárdeme el Señor de que yo te dé la heredad de mis padres. 1 Reyes 21:3. ¿Por qué esta negativa tan firme? No era simple. Terquedad. Para los israelitas, la tierra no era una simple propiedad que se pudiera comprar y vender a voluntad. Era una herencia sagrada, otorgada por Dios a cada familia, que debía permanecer dentro del clan familiar. La ley de Moisés establecía claramente que la tierra debía mantenerse dentro de las tribus y familias. Números 36:7. Nabot estaba siendo fiel a la ley de Dios y a la tradición de sus antepasados. La reacción de Acab ante esta negativa fue, «Ay, Dios mío», como la de un niño malcriado. Se fue a su casa triste y enojado, se acostó en su cama, volvió su rostro a la pared y no quiso comer. Menudo rey. Pero aquí es donde entra Jezabel, mostrando su verdadera naturaleza. Al ver a su esposo en ese estado y enterarse del motivo, le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot, de Jezreel. 1 Reyes 21:7. Es decir, ¿para qué tienes el poder si no lo usas para conseguir lo que quieres? Esta mentalidad revela una comprensión totalmente distorsionada del propósito del liderazgo. Mientras que Jesús Cristo enseñó que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:43. Jezabel veía el poder como un medio para satisfacer deseos egoístas, sin importar a quién se perjudicara en el proceso. Lo que siguió fue un plan diabólicamente ingenioso. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad donde vivía Nabot. En estas cartas, ordenaba proclamar un ayuno, fíjense qué hipocresía, usando una práctica religiosa para encubrir un crimen, y sentar a Nabot en un lugar prominente. Luego, debían poner a 2 hombres perversos frente a él para que testificaran falsamente que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. La pena por blasfemia era la muerte por apedreamiento. El plan se ejecutó a la perfección. Nabot fue acusado falsamente, condenado y ejecutado fuera de la ciudad. Cuando Jezabel recibió la noticia, le dijo a Acab, «Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, ha muerto». 1 Reyes 21:15. Y Acab, sin hacer preguntas sobre cómo había ocurrido esta conveniente muerte, se levantó para tomar posesión de la viña. Pero, bendito sea Dios, que no deja impune la injusticia. Inmediatamente después de que Acab tomara posesión de la viña, el Señor envió al profeta Elías con un mensaje devastador. ¿No mataste y también has despojado?
En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Primero Reyes 21:19. Y específicamente para Jezabel, el mensaje fue aún más terrible. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Primera Reyes 21:23. ¡Qué profecía tan escalofriante! Dios estaba anunciando no solo la muerte de ambos, sino una muerte vergonzosa, especialmente para Jezabel. Esta historia nos enseña sobre las consecuencias del abuso de poder y la manipulación. Jezabel utilizó su posición para orquestar un asesinato judicial, pervirtiendo tanto la ley civil como la religiosa. Usó el nombre del rey, el sistema legal, una práctica religiosa, el ayuno, y testigos falsos para eliminar a un hombre inocente cuyo único crimen fue ser fiel a la ley de Dios y a la tradición de sus antepasados. Como nos advierte Proverbios 6:16-19, hay cosas que Dios aborrece, entre ellas el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Jezabel era culpable de todo esto y más. Su historia nos recuerda que, aunque la injusticia pueda parecer triunfar por un tiempo, Dios ve, Dios sabe y Dios juzgará. Como dijo Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Lucas 8:17. Ahora llegamos al desenlace de esta historia impactante, donde veremos cómo la justicia divina, aunque a veces parezca tardar, siempre llega en el momento perfecto. Después de años de maldad, manipulación y derramamiento de sangre inocente, el juicio sobre Jezabel estaba a punto de cumplirse, y Dios eligió a un hombre llamado Jehú como su instrumento de justicia. Qué impresionante es ver cómo Dios utiliza personas específicas para cumplir sus propósitos en momentos cruciales de la historia. Todo comenzó cuando el profeta Eliseo, sucesor de Elías, envió a uno de los hijos de los profetas para ungir a Jehú como rey de Israel. En Segundas Reyes 9:6-7, el joven profeta le dijo: «Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor, de la mano de Jezabel». Menuda misión. Jehú no fue ungido simplemente para gobernar, sino específicamente para ejecutar el juicio divino sobre la casa de Acab y, en particular, sobre Jezabel. Es que, Dios no había olvidado los crímenes cometidos contra sus profetas ni la sangre inocente de personas como Nabot. Como nos recuerda Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jehú actuó con decisión y rapidez. Reunió a sus compañeros, que inmediatamente lo reconocieron como rey, y se dirigió a Jezreel, donde se encontraban Joram, hijo de Acab y Jezabel, y actual rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, que estaba de visita. Cuando los vigías anunciaron la llegada de Jehú, Joram salió a su encuentro, preguntándole: ¿Hay paz, Jehú? La respuesta fue contundente: ¿qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías? Segunda Reyes 9:22. Inmediatamente, Jehú tensó su arco y disparó una flecha que atravesó el corazón de Joram. Luego ordenó que su cuerpo fuera arrojado en la parcela que había pertenecido a Nabot, cumpliendo así parte de la profecía que Elías había pronunciado años atrás. Pero el momento más dramático estaba por llegar. Cuando Jehú entró en Jezreel, Jezabel, sabiendo que venía por ella, decidió enfrentarlo con audacia. La Biblia nos cuenta en Segundas Reyes 9:30 que se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Vaya escena. Incluso enfrentando su muerte inminente, Jezabel mantuvo su orgullo y arrogancia. Algunos interpretan que se arregló para seducir a Jehú o para morir con dignidad real. Otros sugieren que estaba invocando su papel como sacerdotisa de Baal. Sea cual fuere su intención, sus esfuerzos fueron en vano. Cuando vio a Jehú, lo provocó llamándolo Zimri, asesino de su señor.
refiriéndose a otro usurpador que había reinado solo 7 días antes de suicidarse. Era un último intento desesperado de intimidación. La respuesta de Jehú fue inmediata y brutal. Miró hacia la ventana y preguntó: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos se asomaron y él les ordenó: echadla abajo. Sin dudar, arrojaron a Jezabel desde la ventana. Su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la pisoteó con su cabalgadura. Después de esto, Jehú entró en el palacio para comer y beber, y luego dijo: Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Segundas Reyes 9:34. Pero cuando fueron a buscar su cuerpo para enterrarlo, qué sorpresa se llevaron. Solo encontraron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. El resto había sido devorado por los perros, tal como Elías había profetizado. En el campo de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Segundas Reyes 9:36. La profecía se había cumplido al pie de la letra. Esta conclusión dramática de la vida de Jezabel nos enseña varias lecciones profundas. Primero, que la justicia de Dios, aunque a veces parezca tardar, siempre llega. Como dice Eclesiastés 8:11-12, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Segundo, que el poder terrenal es pasajero. Jezabel había disfrutado de décadas de influencia y control, pero todo terminó en un instante. Como nos recuerda Jesús Cristo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Y tercero, que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para quienes nos rodean. La maldad de Jezabel no solo la destruyó a ella, sino que arrastró a su esposo, a sus hijos y a muchos en Israel. Qué historia tan impactante hemos recorrido juntos, queridos amigos. La vida y muerte de Jezabel nos deja lecciones espirituales, profundas, que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Vaya si Dios utiliza estas narrativas antiguas para hablarnos directamente al corazón. Porque, la Biblia no es solo un libro de historias del pasado, sino un espejo donde podemos vernos reflejados y aprender verdades eternas que transforman nuestra vida. La primera gran lección que podemos extraer es que el mal puede prosperar temporalmente, pero nunca permanentemente. Durante décadas, Jezabel pareció invencible. Tenía poder, influencia, riqueza, y parecía salirse con la suya en todo. Eliminó profetas, promovió la idolatría, manipuló el sistema legal para matar a un inocente, y durante años parecía que no había consecuencias. ¿Cuántas veces nos preguntamos lo mismo al ver la injusticia en nuestro mundo? Como el salmista que clamaba: ¿Hasta cuándo, Señor, prevalecerán los impíos? ¿Hasta cuándo? Salmo 94:3. Pero la historia de Jezabel nos recuerda que Dios tiene su tiempo perfecto para la justicia. Como dice Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Jesús Cristo también nos aseguró que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Lucas 8:17. La segunda lección crucial es que el poder sin Dios es una mera ilusión. Jezabel creía que su posición como reina, su influencia sobre Acab y su control sobre los recursos del reino le daban un poder real, pero al final, todo ese supuesto poder se desvaneció en un instante. Sus propios sirvientes la traicionaron, arrojándola por la ventana cuando Jehú lo ordenó. Qué frágiles son las lealtades basadas solo en el miedo o el interés. El verdadero poder no viene de posiciones, títulos o riquezas, sino de Dios. Como dijo Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Juan 19:11.
Y el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 13:1 que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Cuando usamos cualquier autoridad o influencia que tengamos para propósitos contrarios a la voluntad de Dios, estamos construyendo sobre arena movediza. Solo el poder ejercido bajo la guía y los principios divinos tiene fundamento sólido y duradero. La tercera lección, quizás la más solemne, es que la idolatría y la corrupción tienen consecuencias eternas. Jezabel no solo se destruyó a sí misma, sino que arrastró a muchos con ella. A su esposo Acab, a sus hijos, a los funcionarios que cumplieron sus órdenes injustas, a los israelitas que siguieron su ejemplo en la adoración a Baal. La idolatría, poner cualquier cosa o persona en el lugar que solo pertenece a Dios, corrompe todo lo que toca. Como nos advierte 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Y no nos engañemos pensando que la idolatría es cosa del pasado. Hoy, tenemos nuestros propios Baales, el dinero, el poder, la fama, el placer, la tecnología, cualquier cosa que ocupe en nuestro corazón el lugar que solo pertenece a Dios. Jesús Cristo nos advirtió claramente, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La historia de Jezabel nos muestra vividamente las consecuencias de elegir los ídolos sobre el Dios verdadero. La cuarta lección es sobre la importancia de mantenernos fieles a Dios incluso cuando parece que estamos solos. Recordemos a Elías, quien en un momento de desánimo creyó que era el único que quedaba fiel a Dios. Pero el Señor le reveló que había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes 19:18. También pensemos en Nabot, quien prefirió morir antes que renunciar a la herencia que Dios había dado a su familia. Y en los profetas que Abdías escondió en cuevas, arriesgando su propia vida para salvarlos de la ira de Jezabel. En tiempos de apostasía generalizada, Dios siempre preserva un remanente fiel. Como nos asegura Jesús, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Aunque a veces nos sintamos solos en nuestra fe, nunca lo estamos realmente. Dios siempre tiene sus fieles, y Él mismo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Finalmente, la historia de Jezabel nos enseña sobre el peligro de endurecer nuestro corazón contra Dios. A pesar de todas las oportunidades que tuvo para arrepentirse, incluyendo la dramática demostración del poder de Dios en el Monte Carmelo, Jezabel se mantuvo obstinada en su maldad hasta el final. Incluso enfrentando su muerte, no mostró señales de arrepentimiento. Como nos advierte Hebreos 3:15, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios es paciente y misericordioso, dándonos múltiples oportunidades para volvernos a Él. Como dice 2 Pedro 3:9, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero llega un momento en que el tiempo se acaba y enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Jezabel nos urge a no posponer nuestra reconciliación con Dios, a no endurecer nuestro corazón cuando escuchamos su voz llamándonos al arrepentimiento y a la vida de fe. Porque como nos enseñó Jesús Cristo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Y es que, amigos míos, no hay poder, riqueza o placer en este mundo que valga el precio de nuestra eternidad. Ay, amigos míos, después de este recorrido por la vida y muerte de Jezabel, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué relevancia tiene esta historia para nosotros hoy? ¿Acaso no es solo un relato de tiempos antiguos, de una cultura y contexto muy diferentes a los nuestros? Qué equivocados estaríamos si pensáramos así. Porque, a ver, la Biblia trasciende el tiempo y el espacio, y sus enseñanzas son eternas. Como nos dice, llamando a Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si miramos a nuestro alrededor con ojos espirituales, podemos ver reflejos del espíritu de Jezabel en nuestra sociedad actual. No me refiero a personas específicas, sino a actitudes y valores que recuerdan a esta reina malvada. No, ¿vemos acaso la misma ambición desmedida, el mismo uso del poder para beneficio personal, la misma manipulación de sistemas e instituciones para lograr fines egoístas? En nuestro mundo, como en el de Jezabel, a menudo se valora más el éxito material que la integridad moral. Se admira a quienes logran lo que quieren, sin importar los medios. Se confunde la astucia con la sabiduría y la fuerza con la virtud. Jesús Cristo nos advirtió sobre esta mentalidad mundana cuando dijo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. La historia de Jezabel nos recuerda vívidamente que el éxito, aparente basado en la injusticia y la manipulación, es efímero y conduce a la destrucción. También vemos en nuestra sociedad, como en tiempos de Jezabel, una tendencia a la idolatría. No adoramos a Baal o a Sera, pero ¿cuántos dioses modernos compiten por nuestra devoción? El dinero, el poder, la fama, el placer, la tecnología. Cualquier cosa que pongamos por encima de Dios se convierte en nuestro ídolo. Y como en tiempos de Jezabel, estos ídolos exigen sacrificios. Sacrificamos tiempo con nuestra familia, nuestra integridad, nuestra paz mental, incluso nuestra salud física y espiritual. Como nos advierte 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. La idolatría moderna puede ser más sutil que la antigua, pero sus efectos son igualmente destructivos. Nos aleja de Dios, distorsiona nuestros valores y eventualmente nos deja vacíos y desorientados. La fe en Jesús Cristo nos llama a poner a Dios en primer lugar, reconociendo que solo Él puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. Otra lección crucial para nuestro tiempo es que la justicia de Dios nunca falla, aunque a veces parezca tardar. En un mundo donde a menudo parece que los malvados prosperan y los justos sufren, la historia de Jezabel nos recuerda que Dios ve, Dios sabe y Dios juzgará, como dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta verdad debe ser tanto un consuelo para los oprimidos como una advertencia para los opresores. Para quienes sufren injusticia, la promesa de que Dios hará justicia nos da esperanza y fuerza para perseverar. Como nos asegura Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y para quienes están tentados a abusar de su poder, oposición, la historia de Jezabel es un solemne recordatorio de que nadie escapa al juicio divino. Finalmente, la historia de Jezabel nos muestra que el poder humano es pasajero, pero el reino de Dios es eterno. Jezabel parecía invencible durante décadas. Tenía el poder político a través de su influencia sobre Acab, el poder religioso a través de los profetas de Baal, el poder judicial que manipuló para matar a Nabot, el poder económico de la corona. Y sin embargo, todo ese poder se desvaneció en un instante. Como dice el Salmo 146, 3-4, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En contraste, el reino de Dios permanece para siempre, como declaró el ángel a María sobre Jesús, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. En un mundo obsesionado con el poder temporal, la historia de Jezabel nos invita a poner nuestra confianza y lealtad en el único reino que nunca pasará. ¿Qué nos dice todo esto para nuestra vida diaria? Nos llama a examinar nuestro corazón y nuestras prioridades. ¿Estamos siguiendo el camino de Jezabel, buscando poder,
riqueza e influencia a cualquier precio, o el camino de Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Estamos manipulando a otros para lograr nuestros fines o sirviendo a otros por amor? ¿Estamos adorando a los ídolos de nuestra cultura o al Dios vivo y verdadero? La historia de Jezabel, con toda su dramatismo y horror, nos confronta con estas preguntas fundamentales y nos recuerda que nuestras decisiones diarias, aparentemente pequeñas, van formando el carácter que determinará nuestro destino eterno. Como dijo Jesús, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. ¿Y bien, amigos? Después de conocer esta impactante historia, ¿qué lecciones podemos llevar a nuestra vida? La historia de Jezabel no es solo un relato antiguo, sino un poderoso recordatorio de que la justicia divina siempre prevalece, aunque a veces parezca tardar. Hemos visto cómo esta mujer utilizó su poder para manipular, controlar y destruir. Introdujo la adoración a Baal en Israel, persiguió a los profetas de Dios y orquestó el asesinato de un hombre inocente solo por una viña. Su muerte, tal como fue profetizada por Elías, nos muestra que nadie está por encima de la justicia de Dios. ¿Ves reflejos del espíritu de Jezabel en nuestra sociedad actual? Personas que manipulan, controlan y usan su posición para beneficio propio sin importar a quién dañen en el proceso. Deja tu comentario contándonos qué aspecto de esta historia te impactó más y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video sobre los 7 reyes más malvados de la Biblia, que aparecerá en pantalla ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias bíblicas. Y recuerda, como dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La fe en Jesús. Cristo nos llama a vivir con integridad y justicia, sabiendo que al final, el reino de Dios prevalecerá. Hasta el próximo video, soy Marco, y que Dios te bendiga abundantemente.